¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro programa de Diariamente con la Biblia, donde leemos un capítulo diario de la palabra de Dios en el programa de Reavivados por su palabra. Qué bendición, gracias por acompañarnos, así como todos los días, como todas las mañanas, leyendo un capítulo diario de la palabra de Dios. Hoy iniciamos el libro de Proverbios. Un libro maravilloso, lleno de sabiduría para cada uno de los que así desean adquirir sabiduría del cielo. Bienvenido, vamos a inclinar el rostro, vamos a orar y tendremos la lectura del primer capítulo del libro de Proverbios. Gracias, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos esta mañana por el privilegio de levantarnos, comenzar las actividades diarias, cotidianas, pero apartando un tiempo para estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos que se conectan de diferentes lugares y que tienen un tiempo para escuchar tu palabra. Ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que hoy toca el capítulo número 1 del libro de Proverbios. ¿Qué dice el Señor esta mañana? ¿Cuál es el mensaje especial para nuestra vida diaria? Proverbios escrito por Salomón, el rey más sabio que existió en este mundo, el hijo de David. Dice, primer capítulo dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Entonces comienza identificando quién es el que está escribiendo este libro de Proverbios. Dice el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Para qué es esta palabra del Señor? Para adquirir sabiduría, comienza diciendo, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Todos aquellos que desean sabiduría, inteligencia, cordura, viene de Dios y está en la palabra de Dios. ¿Quieres ser inteligente? ¿Quieres ser un hombre que tenga la prudencia, lo que dice aquí, cordura? Pues vaya usted a la palabra del Señor. Y sigue diciendo, versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejos. Y dice, versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Jehová. Solo Dios, porque de Dios viene la sabiduría, dice. El principio es el temor a Jehová, pero no es un miedo, sino es de respeto, de reverencia a la palabra del Señor, lo que está diciendo aquí. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Despreciar la sabiduría de Dios nos lleva a la insensatez. Qué maravilloso es entender que si nosotros vemos la palabra de Dios todos los días, tendremos sabiduría y seremos hombres y mujeres sensatos que tendremos sabiduría para conducirnos en este mundo. Y dice el versículo 8, dice, viene la amonestación. Si el principio de sabiduría es el temor de Jehová, es su palabra, entonces dice así, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Tan claro, oye la dirección de tu padre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Si ellos te dicen, vamos a hacer
todo esto, miren cuál es el mensaje. El mensaje dice aquí: hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos toda una bolsa. Hijo mío, no andes en camino de ellos, aparta tu pie de sus veredas. Claro, dice, no hagas caso con aquellos que quieren llevarte para hacer pecarte, para destruir a otras personas. No consientas con ellos. La palabra de Dios es clara. Si todos escucháramos la palabra del Señor, no hubiese tantos problemas que hay en este mundo en que vivimos, problemas de diferentes clases. Dice aquí, voy a leer: hijo mío, no andéis en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red, aunque ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienen lazos. Tales son las sendas de todo lo que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Finalmente dice, el resultado también será dolor y tristeza para todos aquellos que intentan hacer lo malo. Viene el pago. Todo lo que se hace aquí en esta tierra se paga. Versículo 20 dice así: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de la puerta de la ciudad, dice sus razones. Es decir, la sabiduría clama. La palabra de Dios está allí. Jehová mismo dice: venid a mí luego. Siempre llamando. ¿Para qué? Para orientarnos, para darnos sabiduría. Y la sabiduría pues viene de Dios, y es lo que dice la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlarse, y los insensatos aborrecen la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué aborrecemos? ¿Por qué aborrecer la sabiduría? ¿Por qué aborrecer a Dios si son palabras de vida eterna? Son para conducirnos a través del camino, a través de la senda donde Dios nos está guiando. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. El deseo de Dios es derramar su palabra, enseñarnos su palabra, dirigirnos su palabra. Vuelvan a mí. Necesitas sabiduría, vuelve a Dios. Te encuentras desorientado, desorientada, sin rumbo, sin dirección, vuelve a Dios. Él es la fuente de sabiduría. Y entonces dice ahí: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Es decir, Dios dice: tú no quisiste escuchar. Después vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y entonces dice Dios: ahí me reiré, porque tú no quisiste escuchar la sabiduría de Dios. Porque las consecuencias son desastrosas y nos llevan a un abismo, a un desfiladero hacia el fondo, porque Dios nos quiere llevar por buen camino. Por eso dice el versículo 28, dice: entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Tarde o temprano, cuando el ser humano querrá ahora la sabiduría de Dios, buscar a Dios, será demasiado tarde. Ahora es la oportunidad. Hoy es el tiempo de aceptar a Dios, los consejos de Dios, antes que sea demasiado tarde. Por eso dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, porque vendrán tiempos peligrosos donde desearemos escuchar un consejo de la palabra de Dios, pero será demasiado tarde. Y entonces dice ahí: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino
y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Claro, dice el Señor, todo aquel que desprecia a Dios, la sabiduría de Dios, aquí está, dice aquí, aborrecieron la sabiduría, entonces dice aquí, menospreciaron la sabiduría, dice aquí, serán destruidos, serán exterminados. La palabra de Dios dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. El ser humano se podrirá, se morirá sin Dios, sin esperanza, perdido en la miseria del pecado. Y entonces el versículo 33 dice, mas el que oyere habitará confiadamente. Ese es el resultado de aceptar la sabiduría de Dios. Viviremos confiado en este mundo y en el mundo venidero cuando Él venga por segunda vez. Viviremos para siempre. Si escuchas la sabiduría, escuchas las indicaciones de Dios, viviréis confiado, tranquilos, porque tendremos la dirección divina en todas nuestras actividades diarias, cotidianas, en la familia, en tus proyectos. Y es lo que Dios dice. Por eso Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, dice, atiende, hijo mío, oye, hijo mío, la sabiduría. Oye los consejos de Dios para que te vaya bien. Y finalmente el versículo 33 dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. El resultado de aceptar la sabiduría de Dios es vivir confiadamente bajo la dirección de nuestro Dios. Palabra del Señor ahora en Proverbios. Mañana veremos Proverbios número 2. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos siempre a aceptar la sabiduría divina que viene directamente del cielo para conducirnos en este mundo. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana aquí mismo en Diariamente con la Biblia, con el programa de Reavivados por su palabra. Saludos.